Amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva edición de Informe RCR correspondiente a este viernes 2 de noviembre, donde le presentaremos, por supuesto, el panorama nacional e internacional, las noticias más destacadas hasta esta hora. Estaremos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willis Arcaya, en los controles, César Arteaga, y frente al micrófono, quien les habla, Jackson Vargas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Iniciamos nuestro recorrido informativo destacando: Estados Unidos anunció a través de su asesor de seguridad John Bolton nuevas sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por calificar de ilícitas las exportaciones de oro que se están haciendo en nuestro país. Escuchemos parte de las declaraciones de este alto funcionario estadounidense ofrecidas en rueda de prensa realizada ayer jueves en Miami. Desde la perspectiva de Estados Unidos, nuestras solicitudes son simples y claras. Hacemos un llamado para la liberación de todos los prisioneros políticos de Venezuela, que se acepten las asistencias humanitarias, elecciones libres y creíbles y pasos legítimos para restaurar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Venezuela. Desde que llegó, el presidente Trump ha firmado 4 órdenes ejecutivas en contra de la corrupción. También se han sancionado más de 70 individuos y entidades venezolanas, incluyendo al presidente y a su esposa, junto con varios miembros de su gabinete. Y también hemos condenado el rol del régimen en el asesinato de una persona que estaba en los servicios de inteligencia, y hemos hablado en contra de las torturas de otra persona en prisión. El presidente ha firmado una nueva orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones más rudas en contra de Venezuela. Las nuevas sanciones atacarán a las redes que operan dentro de los sectores económicos de Venezuela y les negará el acceso a esos bienes robados, y evitarán que personas de Estados Unidos entren en contacto con transacciones en el sector del oro de Venezuela. El régimen de Maduro ha utilizado este sector como un bastión para financiar las acciones ilegítimas y para apoyar grupos criminales. Estados Unidos no va a tolerar el ataque a las instituciones democráticas por parte de Maduro, así como en contra de los civiles inocentes. Entre tanto, este discurso del asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, ha generado reacciones de expectativas de acuerdo a la opinión de los expertos consultados en Miami por nuestros colegas de La Voz de América. Escuchemos. Las palabras del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, en Miami provocaron reacciones de aprobación entre los presentes durante su discurso en la emblemática Torre de la Libertad. El acorralamiento del gobierno de Nicolás Maduro a través de sanciones adicionales por presuntas violaciones de derechos humanos contra el pueblo de esa nación es una medida que se ha intensificado por parte de la actual administración, de acuerdo a los legisladores ante el Congreso, Liliana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart. Venezuela es una tragedia. Pensar que hace tan poco tiempo Venezuela era el país más próspero en Latinoamérica y ahora es un desastre. Millones de personas escapándose porque no tienen ni pan de cada día. Seguimos luchando para sancionar a los delincuentes y ayudar al pueblo. Muy satisfecho. Esta administración entiende que lo que existe en este hemisferio es un cáncer en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, un cáncer no solamente que ha causado y está causando mucho daño a esos pueblos, pero también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esta administración entiende que financiando a esos regímenes, dando legitimidad, no es una forma de pararlos. Eso lo que hace es ayudarlos, y la política de apaciguamiento de los últimos 8 años ha sido devastadora para esos pueblos y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Gracias a Dios esa política se ha cambiado. Para el embajador estadounidense Otto Reich, el reforzamiento de la presión política de parte de la Casa Blanca pone contra las cuerdas a los mandatarios opresores del hemisferio. El presidente Trump le ha dado mucha atención a Venezuela.
Sabemos, por ejemplo, que cada vez que se ha reunido con un presidente, un jefe de Estado, ha levantado el tema de Venezuela y su preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela, el deterioro de la economía que ha causado una emigración sin precedentes en Venezuela y posiblemente sin precedentes en América del Sur o América. Al respecto de la medida de restricción a Venezuela en cuanto a operaciones con oro de esa nación, anunciada por John Bolton, el exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, Pedro Burelli, dijo que es una decisión acertada por el amplio espectro de ilegalidad que rige el comercio de ese mineral en el país sudamericano. Y el oro en Venezuela tiene varios problemas, no solamente que se está utilizando como mecanismo para darle la vuelta a las sanciones financieras, sino se está explotando en una forma tal que está destruyendo el ambiente, destruyendo las comunidades indígenas e involucrando en Venezuela a la guerrilla colombiana, prácticamente como el factor fundamental de la explotación del oro. José Pernalete, Voz América, Miami. 9:07 minutos. Por su parte, Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, enfatizó que estas nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos no son contra Venezuela ni sus ciudadanos. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este viernes. Es contra quienes han saqueado los intereses del país y especialmente utilizando las dos fuentes de ingresos que hoy tiene prácticamente Venezuela, que son las minas y el petróleo. De modo que incluso ayer hubo una noticia que pretende pasar desapercibida y que guarda relación con la pregunta porque va al fondo del tema del por qué las sanciones que da Estados Unidos como las está emitiendo el día de ayer. Sale el fiscal usurpador Tarek William Saad manifestando que se le da orden de captura a Eduardo González, que él llama el comandante Titi, por administrar una empresa fantasma llamada La Vanguardia en el Callao. Yo quiero informar que esa empresa, si es fantasma, cómo es que opera en Nacupay, que son predios y concesiones mineras de Minerven. ¿Cómo es que esa empresa, y lo relato en mi Twitter con lujos de detalles y bien documentado con videos, cómo es que el presidente Maduro inaugura la empresa La Vanguardia como una empresa no solamente socialista, sino como una empresa del arco minero del Orinoco? En este sentido, el diputado Américo de Gracia, dirigente de la Causa R, destacó que el gobierno tiene que explicar por qué le suministró recursos logísticos a esta empresa fantasma. ¿Cómo es que Cabin, a través de su ministro Padrino López, dice que le suministra los explosivos a La Vanguardia, una empresa fantasma? Lo que hay detrás de eso es incluso la persecución que hoy pesa sobre Gustavo González López, que hasta ayer fue jefe del SEBIN y que es el verdadero propietario de La Vanguardia, junto con el general Antonio Benavides Torres. Esa es la verdad verdadera de esas persecuciones y es la razón, entre otras, cómo operan el oro y por qué Estados Unidos entonces está haciendo la operación y triangulando la operación que está triangulando. Cuando nosotros vemos esto, la conclusión es obvia. La sanción no es contra Venezuela ni contra sus recursos, es contra personajes como estos que acabo de señalar y mencionar. 9:10 minutos. Entre tanto, la economista Tamara Herrera explicó esta mañana a través de RCR los alcances que tendrá para nuestro país estas nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones es un proceso que una vez que se pasó esa línea que separa la diplomacia normal de la diplomacia coercitiva, cuando los mecanismos institucionales y constitucionales no funcionan, no ceden, no obedecen, se pasa a ese espacio. De ese espacio no se puede retroceder sin
corregir lo que lo llevó a traspasar esa línea. Es decir, si no hay un rescate institucional y constitucional, pues no va a ocurrir un reverso de la sanción. Lo que va a ocurrir es que o se estabilizan o avanzan en la medida en que avanza también de parte del gobierno el mantenimiento de la misma línea de acción constitucional. Entonces, esta es otra forma de presionar a los individuos indirectamente a través de la ciudadanía norteamericana, que es la que le prohíben las transacciones con individuos o empresas que estén relacionados con el sector del oro, donde ha habido un deterioro impresionante, una desinstitucionalización enorme, es decir, donde domina el comportamiento mafioso y de distintos grupos que se reparten eso. La economista Tamara Herrera explicó igualmente cuál es la realidad sobre la producción de oro en el país. En Venezuela se producen aproximadamente 42 toneladas al año en nuestro territorio. El Banco Central adquiere escasamente 8 o 10 toneladas, ahora que está muy activo en ese espacio, porque le interesa hacerse de oro no monetario, porque el oro se está convirtiendo en la forma de venta para generar recursos y que no estén afectadas por las instituciones financieras internacionales, que son las que le tienen temor a las sanciones norteamericanas, y son ellas las que castigan incluso con más severidad de la que plantea la propia norma de las sanciones norteamericanas. Sobre la cantidad de dinero que está rodando por allí es muy difícil estimarlo. En mi opinión, hay una sobreestimación de lo que institucionalmente pueda estar recibiendo o el Banco Central. Lo que hay es un gran contrabando con participación de allegados a los estamentos del gobierno. 9:13 en otras informaciones. Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, calificó de inéditas en la región las posibles acciones que pueda tomar el Grupo de Lima a partir del próximo 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro inicie su nuevo mandato. Precedente jurídico en estos casos es retirar los embajadores, pero si nos ponemos a hacer un análisis de cuántos embajadores hay en Caracas de gobiernos democráticos, es mínima. La gran mayoría de las embajadas ya tienen encargado negocios, bien porque han reaccionado contra Venezuela o bien por la práctica venezolana de estar expulsando diplomáticos constantemente, caso Estados Unidos. Entonces esa figura, la figura de mover el embajador, ya no tiene mayor peso porque, como repito, la mayoría son encargados de negocios. Pudieran pensar en cerrar embajadas, y eso políticamente es muy delicado porque cuando un país está en crisis, lo mejor es mantener la embajada. Cuando la dictadura chilena estaba en su peor fase, bueno, las embajadas de los países democráticos fue los que ayudaron a tanto individuo que pudo salir, que pudieron ocultar, que pudieron defender. Entonces esa figura, la otra ámbito que el Grupo de Lima no ha profundizado es las medidas, es las sanciones, que ya Estados Unidos las viene incrementando. En este sentido, a las 8:15 de la mañana de este viernes, Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, destacó que no será fácil para el Grupo de Lima aplicar estas acciones. Que la literatura dice que las sanciones, para que sean efectivas, tienen que ser fuertes, muy fuertes, inmediatas, no tienen que estarse anunciando, y aquí está ocurriendo todo lo contrario. Son medidas débiles, el gobierno las manipula todas. Entonces, la situación del Grupo de Lima realmente está complicada. Yo creo que tendrán que evaluar medidas, acciones en coordinación con la Unión Europea y los Estados Unidos para hacerlas un poco más contundentes. El gobierno siempre va a jugar a que el aislamiento no le importa, a que China y Rusia están en Caracas y están apoyando el proceso. 9:15. Andrés Rojas, periodista especializado en el área económica y editor del portal web petroguía.com, afirmó que se está agravando el problema de distribución de gasolina en todo el país. Así lo indicó a las 7:20 de la mañana de este viernes.
decir, las refinerías están a menos de la mitad de lo que están operando, pero a eso hay que sumarle dos elementos adicionales, y es que la flota de gandolas, recordemos que el gobierno en el año 2009 estatizó todo lo que tiene que ver con la distribución y el abanderamiento de las estaciones de servicio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la empresa nacional de transporte tiene los mismos problemas que tienen los transportistas, todos los ciudadanos con los vehículos, es decir, hay fallas de repuesto. La información que yo tenía, por lo menos hasta hace un mes, es que prácticamente están operando en la mitad de las gandolas. Entonces eso complica enorme, además de los problemas de distribución, de las fallas que hay, que son ciertas, y de producción, también hay un problema en el tema de la distribución y después en la operación de las estaciones de servicio, y eso ha complicado prácticamente ya todo el país, porque hasta ahora ese problema venía ocurriendo fuera de Caracas desde hace bastante tiempo, pero no era visible aquí, y cuando los temas de distribución de las gandolas se agravan, ya ni sencillamente repercuten en la ciudad de Caracas, y es lo que hemos visto en los últimos días con las colas. Andrés Rojas, periodista especializado en el área económica y editor del portal web petroguía.com, destacó que no es nueva la denuncia que hizo Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Técnicos y Petroleros del Estado, sobre de que diariamente salen de los muelles del complejo refinador Paraguaná en el estado Falcón 100.000 barriles de combustible con destino a Cuba. Viene a presentarse en un momento que es crítico para el mercado interno, y donde no existe, por cierto, claridad de cuánto reciben, cuánto se está exportando, porque si uno revisa las cifras de exportación de Venezuela hacia Estados Unidos, como esas sí son transparentes porque las revela Estados Unidos, nosotros también estamos exportando combustibles a Estados Unidos, pero PDVSA se las exporta a compañía, es decir, se las vende, y eso queda registrado como una transacción, es decir, hay una absoluta transparencia. El problema con el caso cubano es que no sabemos, uno presume de que forma parte del regalo y de los acuerdos dentro del ámbito de los acuerdos de cooperación, que de alguna manera, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la República utilice un avión de Cubana de Aviación, eso tiene que ser un pago que se le hace al gobierno cubano. 9:18. En otras informaciones, Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, calificó como irreales los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro sobre la situación de la educación en el país. ¿Cómo es que hay el territorio de Venezuela está libre de analfabetas? Bueno, se demostró hace muchos años que la cifra con el estudio de las encuestas CASA que el gobierno mismo hizo, que cuando se anunció que el territorio estaba libre de analfabetismo, seguían existiendo 1,000,000 y pico de analfabetas, es decir, que no habían abarcado la meta que ellos se propusieron. Eso se demostró con las encuestas CASA, no lo estoy diciendo yo. Las encuestas CASA de ese momento dijeron, mira, sigue habiendo 1,000,000 de analfabetas, es decir, que al presidente Chávez le mintieron en ese momento. Y bueno, mira, asombrado porque esa cifra, el Ministerio de Educación tiene más de no sé cuántos años que no da cifras oficiales en cuanto a la escolaridad, en cuanto a todos esos aspectos importantes. Solamente hay Luis Bravo, que es el que se ha ocupado de llevar más o menos esas cifras, el que más o menos nos orienta. A las 8:30 de la mañana de este viernes, Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, destacó que cada día disminuye la cifra de jóvenes que se quieren dedicar a la carrera docente en el país por los bajos salarios que se devengan en este sector. Nosotros cada vez vemos en la prensa, por ejemplo, que están cerrando las escuelas de educación, algunas universidades, porque no hay alumnos, porque hay una desmotivación inmensa para que los bachilleres estudien la carrera docente. En el Pedagógico de Caracas, si tú haces un paneo por las aulas de clase de las diferentes especialidades, ven que no hay más de 5 o 6 alumnos en cada una de esas aulas de clase. Entonces eso significa que realmente la desmotivación para estudiar la carrera docente es tremenda, es bárbara, pero eso tiene una razón de ser, pues. Es decir, nosotros en función de precisamente esa desmotivación que no es desde ahorita, es hace mucho tiempo atrás, porque por unos salarios muy bajos,
porque la condición social, digamos, la protección social del educador desapareció desde hace mucho tiempo, porque el Instituto de Previsión Social IPASME, eso es un monstruo ahí, un elefante rojo ahí ahora que realmente no le da soluciones a nadie. Bien, amigos, cuando el reloj marca las 9:21 minutos, hacemos la pausa correspondiente a esta hora. Al regreso estaremos detallando el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno muy importante, que ha habido un resurgimiento de muchas de las enfermedades que en un momento dado habían sido controladas o que estaban por debajo de los índices que se ven en grupos poblacionales. Hablamos entonces de la sífilis, mencionamos entonces también la enfermedad gonocóxica o gonorrea, llamada normalmente, como dos de las enfermedades de transmisión sexual que más han surgido nuevamente. Por supuesto, no olvidar el virus del papiloma humano como uno de los más importantes entre los jóvenes y por supuesto el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, que está causando estragos en nuestra población. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Las emociones son básicas, las básicas son el miedo, la alegría, el enojo, la sorpresa, la tristeza, también la aversión, el asco, ¿no? Lo que sería el asco. Entonces, claro, ese bebé nace con esa capacidad fisiológica para sentir estas emociones y los adultos debemos poco a poco enseñarles a regular esas emociones. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:24 minutos. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete para la próxima semana una ofensiva contra los solicitantes de asilo. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América. El presidente Donald Trump continúa avivando los temores sobre los inmigrantes indocumentados, prometiendo una orden ejecutiva en algún momento de la próxima semana que restringiría severamente a los solicitantes de asilo que se acercan a la frontera sur de Estados Unidos. Hablando en Missouri el jueves por la noche, Trump intentó nuevamente obtener apoyo para su oposición a la caravana de migrantes centroamericanos que planean ingresar a Estados Unidos a través de México. Vieron al tipo hoy, lo entrevistaron, lo puse en las redes sociales porque estoy siendo amable. Y dijeron, bueno, ¿qué quiere? Bueno, quiero un perdón. Una mujer, ella es como una reportera, supongo. Un inocente, bien. Oh, ¿quieres un perdón? ¿Qué hiciste? Asesinato, homicidio, algo, asesinato. Y ella, esta es una de las personas en la caravana. Por cierto, ¿qué hiciste? Asesinato, ¿quieres un asesinato?
¿Quieres un perdón? Esto es, ¿puedes creer lo que está pasando en este país? El jueves temprano en la Casa Blanca, Trump dijo que habría una represión si los migrantes lanzan piedras a los soldados estadounidenses desplegados en la frontera sur, diciendo que las tropas se defenderían considerando que las rocas son lo mismo que un rifle. Las leyes de inmigración estadounidenses dejan claro que los migrantes que buscan asilo pueden hacerlo ya sea en o entre los cruces fronterizos. Pero Trump dijo que limitaría eso a los puntos de cruce oficiales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Y ahora nos vamos a Brasil, donde el magistrado que ganó fama al frente de la operación Lava Jato, el juez federal Sergio Moro, estará a cargo de un Ministerio de Justicia o del Ministerio de Justicia con facultades ampliadas en el gobierno del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Radio Francia Internacional nos amplía esta información. El juez Sergio Moro ha aceptado el cargo de nuevo superministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y el crimen organizado. Es una nueva cartera que fusiona dos ministerios del actual gobierno y que además tiene sus competencias aún más ampliadas, ya que Moro tendrá parte del control del Consejo de Control de Actividades Financieras, actualmente dependiente del Ministerio de Economía, con el objetivo justamente de atacar a las fuentes de financiación del crimen organizado. También podrá designar al director de la Policía Federal, una competencia que ahora mismo tiene el presidente de la República. Bolsonaro se ha comprometido con Moro a no interferir en las actuaciones anticorrupción desde su nuevo cargo. Sin embargo, desde las filas del Partido de los Trabajadores, el anuncio ha sido muy criticado y aseguran que el nombramiento de Moro confirma su parcialidad durante la operación Lava Jato, en particular en la condena a cárcel del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, para Radio Francia Internacional. En otras informaciones que se registran más allá de nuestras fronteras, la Fiscalía Española acusó hoy a los líderes del proceso soberanista catalán en prisión preventiva por un delito de rebelión y pidió para ellos entre 25 y 16 años de cárcel. Esta sanción penal de 25 años de cárcel se solicita para el ex vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras. Recordemos que tras el proceso independentista catalán del año pasado están en prisión preventiva 9 políticos de esa región del noroeste de España por la causa que instruye contra ellos el Tribunal Supremo de esa nación europea. Bien amigos, 9:28, hora de poner fin a esta edición de Informe RCR. Por supuesto, como siempre, les recordamos estar pendientes de nuestros avances informativos a través de nuestros titulares que ofrecemos a lo largo de toda la programación de RCR. Les invitamos, por supuesto, a que continúen ahora con Dosis Alternativa. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.